se llama el reino de Dios. Bueno, este tema entonces no se lo he dado, ¿verdad? No. El reino. Es muy importante escuchar este tema porque eso es lo que predicaba Jesús. El reino de Dios, el reino de los cielos se ha acercado, decía. Gritaba Jesús. Por eso es que tenemos que entender cómo es este reino. Tenemos que ver cómo llegó, cuándo llegó, por qué se le dice así, muchas cosas, ¿no? Porque resumiendo todo, es decir, Jesucristo dijo muchas cosas, pero en sí, resumiendo qué decía, se puede resumir en esto. Jesús predicaba el reino de Dios, así es. Eso es lo que predicaba Jesús. ¿Qué predicaba Jesús? El reino de Dios. Pero de ahí ya se desprenden muchas cosas. Porque de ahí vamos a ver cómo es el reino, cómo se vive en el reino, qué hay que hacer para entrar en el reino, muchas cosas así. Y lo voy a subir también en el internet para que, por si lo quieres después escuchar ahí. Sí. Entonces vamos a ver qué vamos a estudiar en este tema. Vamos a estudiar varias cosas. ¿Qué es el reino de Dios? Entonces, vamos a ver qué es un reino, primeramente, para después seguir entendiendo lo demás. Y luego vamos a ver que hay un reino de Dios en el cielo, que se llama reino de los cielos. Y hay un reino de Dios aquí en la tierra llamado reino de los cielos. Entonces, uno en el cielo y otro en la tierra. La predicación de Jesús se resume en esto: el reino de los cielos. Vamos a ver en este tema también qué significa la palabra evangelio. Y vamos a ver cómo llegó este reino de Dios aquí en la tierra, cuándo comenzó. También vamos a ver cómo se entra a este reino de Dios aquí en la tierra. ¿Qué tenemos que hacer para entrar a ese reino? Vamos a ver también cómo es este reino de los cielos aquí en la tierra. ¿Cómo es? También, ¿por qué se le dice reino de los cielos? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? Todo esto vamos a ver aquí. Ok, vamos a comenzar entonces. Vamos a comenzar primeramente para entender qué es un reino, porque si no, de lo contrario, después no vamos a entender lo demás. Yo creo que casi toda la gente sabemos que es un reino, pero vamos a ponerlo en claro. ¿Qué es un reino? Se le dice reino a un modo de gobierno de cierto lugar, un país o un territorio donde manda un rey, teniendo por supuesto sus leyes, mandamientos y reglamentos. Eso es lo que es un reino, ¿verdad? Un modo de gobierno de cierto lugar, país, territorio. Bueno, es bueno que haga preguntas, ¿eh? Sí. Es bueno porque como las personas que escuchan en el internet también tienen preguntas, puede ser que una pregunta que te haga también la tenga la persona que está escuchando el tema en el internet, y es bueno. Bien, vamos a empezar a ver en la Biblia. Vamos a ver Salmo 103, 19, 21. Salmo 103, 19, 21. Qué bonito es escuchar la palabra de Dios. Qué importante también estar escuchando la palabra de Dios. A Jesús eso le gusta, que nosotros seamos sus discípulos, que estemos aprendiendo de Él. Ahorita estamos aprendiendo de Jesús. Señor Jesús, voy a hacer una breve oración. Papá Dios, tú mandaste a Cristo aquí al mundo, tú enviaste a Cristo aquí al mundo para proclamar el reino de los cielos que se acerca,
que viene a la tierra. Nosotros queremos saber cómo es este reino, porque queremos estar en ese reino. Queremos nosotros hacer la voluntad del Rey, que es Jesús. Te pedimos, Papá Dios, que con tu Santo Espíritu nos ayudes a entender lo que decía tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. A ver, vamos a leer ahora entonces el Salmo 103, 19, 21. El Señor ha puesto su trono en el cielo y su reino domina sobre todo. Bendigan al Señor, ángeles poderosos. Ustedes que cumplen sus órdenes, que están atentos a obedecerlo. Bendigan al Señor todos sus ejércitos. Muy bien. Bueno, vamos a, ahí quédese, porque vamos a explicar ahí algo. Bien, entonces, hay un reino de Dios en el cielo llamado reino de los cielos. Hay un reino de Dios. Bien. Y aquí en este salmo nos dice eso precisamente porque aquí se trata de que veamos todo lo que yo estoy diciendo que está en la Biblia. No es algo que no está en la Biblia, algo que está en la Biblia. Entonces vamos a ver otra vez qué dice. El Señor ha puesto su trono en el cielo y su reino domina sobre todo. Ahí está. Dice que hay un reino de Dios en el cielo y que domina todo. ¿Qué más? Bendigan al Señor, ángeles poderosos. Ajá, entonces dice que entonces Dios está en el cielo con sus ángeles, ¿verdad? Y ahí existe Dios con sus ángeles. Es un reino que está en el cielo. ¿Qué más dice? Ustedes que cumplen sus órdenes, que están atentos a obedecerlo. Bendigan al Señor todos sus ejércitos, que lo sirven y hacen su voluntad. Muy bien. Entonces la palabra de Dios dice que existe un reino en el cielo, donde está Dios. Él reina con sus servidores los ángeles. Es un reino espiritual. Y ya sabemos que Dios es el rey del universo, también lo dice ahí, de lo visible y lo invisible. Todo le pertenece a Él. Él es el rey y creador a la vez. A ese lugar se van las personas que han muerto siguiendo su voluntad aquí en la tierra. Jesús pues nos habla de ese reino también. De ese reino nos habla también Jesús, de ese reino que está en el cielo. Vamos a ver ahora la palabra de Dios en Mateo 16, 18, 19. Mateo 16, 18, 19. Y yo te digo que tú eres 16, 18, Ajá, 19. es Mateo 16, 18, 19, sí. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Te daré las llaves del reino de los cielos. Ah, sí. ¿Qué dice ahí? Las llaves del Reino de los cielos. Del reino de los cielos. Bueno, entonces hay un reino en el cielo. Bueno, ¿dónde está Dios? ¿A quién le va a dejar las llaves? A Pedro. A Pedro. Okay. ¿Quién es Pedro? El representante de la iglesia que Cristo fundó. Y dice que le va a dejar las llaves del reino de los cielos. Se está refiriendo al reino de los cielos que está arriba, en el cielo. Porque existe un reino de los cielos en el cielo, ¿verdad? De donde está Dios. ¿Y qué más dice? Vamos a ver. Lo que tú ates aquí en la tierra también quedará atado en el cielo, y lo que tú desates aquí en la tierra también quedará desatado en el cielo. O sea que le está dando autoridad a Pedro de atar y desatar, y que dice que se va a respetar lo que él haga aquí en la tierra, se va a respetar allá en el cielo. Entonces estamos mirando ahorita que hay un reino de Dios en el cielo llamado reino de los cielos, y que Pedro, Jesucristo dice que hay ese reino y que Pedro tiene esas llaves de ese reino. Bien. Entonces,
estamos viendo pues que hay un reino de Dios en el cielo llamado reino de los cielos. Vamos a ver otra parte de la Biblia. Es 2 Pedro 1, 10, 11. Estamos de discípulos de Jesús, estamos escuchando la palabra de Dios. Todo lo que estoy diciendo está basado en la Biblia. Y también esto que leo no solamente está en la Biblia católica, está en la Biblia de los que no son católicos, la Biblia Reina Valera también está ahí. Por si alguien que no es católico y está escuchando este tema, vea su Biblia, verá que es lo mismo. 2 Pedro. 2 Pedro 1, del 10 al 11. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Por eso, hermanos, ya que Dios los ha llamado y escogido, procuren que esto arraigue en ustedes, pues haciéndolo así nunca caerán. De ese modo se les abrirá de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bien, vamos a ver otra vez qué dice. Por eso, hermanos, ya que Dios los ha llamado y escogido, procuren que esto arraigue en ustedes, pues haciéndolo así nunca caerán. Dios ha escogido a las personas y luego dice que no hay que caer. Vamos a ver cómo. De ese modo se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno. Es decir, si nos portamos bien, si seguimos los mandatos de Cristo, se nos van a abrir las puertas del reino eterno, es decir, del reino de los cielos, el reino que está donde está Dios, ¿verdad que sí? Sí. A ver otra vez, ¿qué más? De ese modo se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hasta ahí, ¿verdad? Sí. Bien, bueno, estamos comprobando que hay un reino en el cielo donde está Dios. Aunque ya todos sabemos eso, pero de todas maneras es bueno ahondar en eso. Vamos a ver ahora Lucas 23:43. Y pues todos queremos ir precisamente a ese reino de los cielos, donde está Dios. Jesús le contestó, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vamos a ver esa parte de ahí. Es donde hay esa parte es cuando Jesucristo está en la cruz, cuando está sufriendo ahí y que están dos personas a su lado, una a su derecha y otra a la izquierda. Fue crucificado Jesús junto con esas personas. Uno de ellos estaba renegando, uno de ellos estaba diciendo, digamos, groserías. El otro estaba arrepentido de su vida que había llevado, eran unos ladrones, eran personas que habían hecho mal, por eso lo están crucificando junto con Jesús. Ya sabemos que Jesús no tenía ningún mal, no había hecho nada mal, pero uno de ellos se arrepiente, uno de ellos está en la cruz a la hora de que están ahí ya sufriendo, pues le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Vamos a escuchar otra vez. En el versículo 42, desde 42 al 43. Luego añadió, Jesús, acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Jesús le contestó, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahí está. Entonces, dice que cuando comience a reinar, y en otras Biblias dice cuando estés en tu reino. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Okay. Dice, vas a estar ya, dice Jesús, ya, este mismo día, conmigo en el paraíso. El paraíso es el cielo, donde todo es bueno. No hay sufrimiento, no hay nada de eso. Ahí después donde nos vamos a ir, a la hora de nuestra muerte, si seguimos el camino de Dios. Ese es el reino de los cielos. Bien, ya vimos ahorita pues que hay un reino de Dios en el cielo llamado reino de los cielos. Ahora vamos a ver que hay un reino de Dios en la tierra llamado reino de los cielos también. Vamos a ver. Vamos a empezar a ver la Biblia en Mateo 4, 17, 23. Nos vamos a ir poquito a poco reflexionando. Qué bonito es esto, qué importante saber cómo es este reino. Vamos a ver.
Desde entonces Jesús comenzó a proclamar: vuélvanse a Dios porque el reino de los cielos está cerca. Jesús iba caminando por la orilla del lago de Galilea cuando vio a dos hermanos. Uno era Simón, también llamado Pedro, y el otro Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al agua. Jesús les dijo: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron sus redes y se fueron con él. Un poco más adelante Jesús vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca arreglando las redes. Jesús los llamó y enseguida ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en la sinagoga de cada lugar. Anunciaba la buena noticia del reino y curaba a la gente de todas sus enfermedades y dolencias. Se hablaba de Jesús en toda la región de Siria y le traían a cuantos sufrían de diferentes males, enfermedades y dolores, y a los endemoniados, a los epilépticos y a los paralíticos, y Jesús los sanaba. Vamos a empezar otra vez. Sí. Nos vamos a ir deteniendo poquito a poco donde el día le diga. ¿Desde el 18? Desde el 17. Desde entonces Jesús comenzó a proclamar: vuélvanse a Dios porque el reino de los cielos está cerca. Ahí. Entonces Jesús viene, estamos mirando ahorita que hay un reino de Dios en la tierra, llamado reino de los cielos, que Jesús, dice aquí que Jesús comienza a predicar, a hablar de ese reino que está aquí en la tierra. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está cerca, dice Jesús. ¿Qué más dice? Dice: Jesús iba caminando por la orilla del lago de Galilea cuando vio a dos hermanos. Uno era Simón, también llamado Pedro, y el otro Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al agua. Jesús les dijo: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron sus redes y se fueron con él. Un poco más adelante Jesús vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca arreglando las redes. Jesús los llamó y enseguida ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Jesús recorría toda Galilea enseñando en la sinagoga de cada lugar. Anunciaba la buena noticia del reino y curaba a la gente de todas sus enfermedades y dolencias. Hasta ahí. Entonces dice que anunciaba la buena nueva del reino de Dios, la llegada del reino de Dios, porque es una noticia buena que Dios haya puesto su reino aquí en la tierra. Es una noticia muy buena, por eso es buena noticia. Y evangelio quiere decir eso, buena noticia. El evangelio quiere decir buena noticia. Y la buena noticia del reino de los cielos que ya llegó. Vamos a ver ahora Lucas 3:23. El reino de los cielos lo puso Jesús aquí en la tierra con el evangelio. Ok, evangelio quiere decir buena noticia. Ajá. Eso quiere decir. Sí. Buena noticia, porque viene Jesús y da esa buena noticia que el reino de los cielos ya llegó. El reino de los cielos ya está aquí. El reino de los cielos se ha acercado. Esa era la buena noticia. Antes, no. Cuando viene Jesús, entonces Él viene y establece el reino de los cielos aquí en la tierra. Antes estaba nada más en el cielo, ahora ya está en la tierra, lo trajo Jesús. Ok. Es bueno que me pregunte siempre porque se llama, explico más ampliamente. Entonces el reino de los cielos aquí en la tierra lo trajo Jesús con su venida. Jesús con su venida, así es. Con su venida nos trajo el reino de Dios aquí en la tierra. Por eso decía, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Vamos a ver ahora a qué edad comenzó Jesús a predicar esto. Vamos a ver a qué edad, cuándo comenzó a predicar. Lucas 3:23.
Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su actividad. Fue hijo, según se creía, de José. José fue hijo de Elí, que a su vez fue hijo de Matat, que fue hijo de Leví. Hasta ahí. Viene la descendencia después. Era hijo de toda la descendencia de él. Entonces dice que comenzó él, que ya pasaba de los 30 años, ¿verdad? Dice, ¿no? Sí. Entonces comenzó a anunciar el reino de Dios a esa edad. Bien. Entonces, quiere decir que Jesús nos trajo el reino de Dios. ¿Quién es el rey entonces? Él. Él es el rey. El reino de los cielos se ha acercado. Entonces comenzó a predicar a la edad de 30 años aproximadamente Jesús. El Evangelio, así que el Evangelio quiere decir buena noticia. Al anuncio del reino de Dios se le dice buena noticia. O buenas nuevas. Evangelio quiere decir buenas noticias. Noticias, no noticias malas, sino buenas. Noticias que dan alegría, noticias que dan paz, felicidad, porque llega a la tierra el reino de Dios. Así que si queremos saber qué era lo que Jesús predicaba, en pocas palabras, predicaba el reino de Dios. Eso es lo que predicaba Jesús. Así también, nosotros también, como profetas que somos, recuerden que cuando nos bautizan nos dicen, tú eres sacerdote, profeta y rey. Nosotros también, cada bautizado, tiene que anunciar también el reino de Dios. El quehacer de un profeta es hablar de Dios. Y nosotros, como bautizados, tenemos también esa misión, anunciar el reino de Dios. Bien, entonces ya vimos pues que Jesús, hay un reino aquí en la tierra que es llamado reino de los cielos. ¿Quién lo trajo? Jesús. Aquí. Vamos a seguir viendo cómo fue esto. ¿Cómo llega este reino de Dios en la tierra? A ver, ya dijimos que comenzó con Jesús, pero vamos a ver desde dónde comienza. Desde dónde comienza. Vamos a ver ahora Lucas 1, 30, 34. Lucas 1, 30, 34. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios, porque aquí vamos a basarnos en lo que dice la palabra de Dios. El ángel le dijo, María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar encinta, tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será un gran hombre al que llamarán Hijo del Dios Altísimo, y Dios, el Señor, lo hará rey, como a su antepasado David, para que reine por siempre sobre el pueblo de Jacob. Su reinado no tendrá fin. Bien. Otra vez, vamos a parar. El ángel le dijo, María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar encinta, tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será un gran hombre al que llamarán el Hijo del Dios Altísimo. Y Dios el Señor lo hará rey. Ahí está. Y el Señor lo va a hacer rey. ¿Y luego qué más? Como a su antepasado David, para que reine por siempre sobre el pueblo de Jacob. Para que reine por siempre sobre el pueblo de Jacob, o Israel, también se dice, o pueblo de Dios. Israel quiere decir pueblo de Dios, o Jacob, que es lo mismo, pueblo de Dios. Entonces, dice que es rey, va a reinar. ¿Qué más? Dice, su reinado no tendrá fin. Y es un reino que no va a tener fin. Viene Jesucristo y empieza a reinar, no va a tener fin ya ese reino. ¿Qué más? Es el 33, nada más. Bueno. Entonces, así el 34. María preguntó al ángel, ¿cómo podrá suceder esto si no vivo con ningún hombre? Bien. Entonces dice que el Espíritu Santo va a venir sobre ella, ¿verdad? Sí. Bueno, ok. Luego, entonces, este reino llega con el nacimiento entonces de Cristo. Esto así lo dice, ¿verdad? Esto lo dice por medio del ángel.
cuando le avisa a la Virgen María que ella será la mamá de este rey. Entonces este gobierno se establece o llega a partir del nacimiento de Cristo. Entonces, ¿y cuándo nació Cristo? ¿En qué año? En el año 1. En el año 1. Entonces comienza este reino en el año 1. Recuerden que anteriormente se contaban los años según los reinados. En algunos lugares decían, bueno, a tantos años de rey fulano, a tantos años de rey perengano, y así se contaban los años. Cuando viene Cristo también se comienzan a contar los años. Pero ¿qué pasa? Que su reino no tendrá fin. Y miren qué cosa tan bonita. Como a partir del nacimiento de Cristo se comienzan a contar los años y ya no hay borrón ni cuenta nada, sino se siguen contando. O sea que hace 2017 años, ahorita estamos en el 2017, entonces hace 2017 años que Cristo nació. Ya no hay borrón porque es el rey que va a gobernar para siempre. Eso es algo bonito también, ¿no? Que tenemos en el mundo, en la historia. Sí. Así que el año 1 comienza el reino de Dios. ¿Quién lo trae? Jesucristo. Vamos a ver otra parte de la Biblia, Marcos 15, 42, 43. Este reino que trajo Jesucristo era un reino ya esperado. Ya se estaba esperando porque así en el Antiguo Testamento los profetas decían que iba a venir Jesús a reinar. Iba a venir el Mesías, el enviado por Dios. Mesías quiere decir enviado por Dios. Entonces todos los judíos estaban esperando precisamente eso, la venida del reino. Vamos a ver qué dice Marcos 15, 42, 43. Como ese día era de preparación, es decir, víspera del sábado, y ya era tarde, José, natural de Arimatea y miembro importante de la Junta Suprema, el cual también esperaba el reino de Dios, Ajá. se dirigió con decisión a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. ¿Qué más? Pilato, sorprendido de que ya había muerto, llamó al capitán para preguntarle cuánto tiempo hacía de ello. Ajá. Otra vez, desde el principio del 42. Como ese era día de preparación, es decir, vísperas del sábado, y ya era tarde, José, natural de Arimatea y miembro importante de la Junta Suprema, el cual también esperaba el reino de Dios. A ver, dice, también esperaba el reino de Dios. Pues sí, ya se esperaba el reino de Dios. Era un judío, ¿verdad él? Sí. Entonces esperaba el reino de Dios. Entonces ya estaba dicho que iba a venir el reino. Vamos a ver ahora en Mateo 2, 1, 6. Así que eso ya se estaba esperando, que viniera a reinar, que viniera el rey enviado por Dios. Ya se esperaba ese reino. En Mateo 2, 1, 6. Jesús nació en Belén, un pueblo de la región de Judea, en el tiempo en que Herodes era rey del país. Llegaron por entonces a Jerusalén unos sabios del oriente, que se dedicaban al estudio de las estrellas, y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos salir su estrella y hemos venido a adorarlo. Así es. El rey Herodes se inquietó mucho al oír esto, y lo mismo les pasó a todos los habitantes de Jerusalén. Mandó el rey llamar a todos los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, y les preguntó dónde había de nacer el Mesías. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así lo escribió el profeta. Ahí está, porque así lo escribió el profeta. Todo, ya se estaba esperando ese reino, ¿verdad? Entonces, pues estamos mirando que nace de la Virgen María, entonces ya se estaba esperando.